Un saludo fraterno para todos nuestros televidentes. Sean bienvenidos a este espacio con Jesús en mi hogar. Qué rico poder compartir hoy con ustedes acerca de la palabra, acerca del pasaje del Evangelio que nos ofrece en este día la liturgia de la palabra. Pidamos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que nos acompañe, que nos ilumine, que clarifique nuestras ideas y que todo aquello que meditamos y reflexionamos lo podamos poner por obra, lo podamos llevar a la práctica. La palabra, dice el apóstol San Pablo, es viva y eficaz. Nos debe hacer sentir, sí, pero ese sentir nos debe mover a actuar y a ponernos al servicio de los hermanos, y para eso entonces necesitamos de la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Nos acercamos entonces al pasaje del Evangelio, el cual lo tomamos desde el evangelista San Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, que soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo, y como comenzara a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, lo agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con un texto muy conocido por todos nosotros, un texto que guarda una similitud interesante con un pasaje que encontramos en el mismo evangelista San Mateo en el capítulo 8, versículos 23 al 27. En estos días estaba reunido con los miembros del grupo bíblico y con ellos hicimos como la comparación, el paralelo entre el texto de la tempestad calmada y entre este texto que lleva como título en la Biblia de Jerusalén: Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. A medida de que vayamos reflexionando, pues a lo mejor nos vamos a apoyar en diferentes momentos también en aquel pasaje del capítulo 8, el cual les quiero compartir. Nos dice que en aquella ocasión subió a la barca y los discípulos lo siguieron, que de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos, los discípulos, lo despertaron diciéndole: «Señor, sálvanos que perecemos». Y les dice Jesús: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar le sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: «¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Como vemos, en estos dos textos hay una gran similitud y vamos a pasar por algunos de esos detalles. La barca en la iglesia o en los evangelios ha sido asociada tradicionalmente a la iglesia.
Esa es una figura de relación que a lo mejor también se nos hace muy familiar. Hablar de la barca en los evangelios, en las Sagradas Escrituras, es hablar de la iglesia. Y en la barca de la iglesia navegan los discípulos del Señor. Lo vemos en el pasaje del Evangelio, pero también en ese otro pasaje de la tempestad calmada en el que hoy nos queremos apoyar. En la barca están los discípulos. Además, en la iglesia también siempre hemos identificado a los apóstoles, que eran quienes estaban en la barca con las bases de la iglesia. Los reconocemos como esos pilares sobre los cuales Cristo fundó su iglesia. Pues bien, hoy nos dice el Evangelio que los apóstoles se suben a la barca y se empiezan a alejar de la tierra, mientras que Jesús despedía a la gente. ¿A cuál gente? A todos aquellos que se habían agolpado a su alrededor y alrededor de los discípulos, aquellos para los que Jesús había multiplicado el pan y los peces. A ellos, a los que había saciado, empezó Jesús a despedirlos y les pide a sus discípulos que se adelanten un poco, que se suban a la barca, que ya Él después se reunirá con ellos. Inmediatamente Jesús despacha a la gente, se retira a la montaña, va a orar. En esta oportunidad va solo. El domingo pasado escuchábamos el Evangelio de la Transfiguración, donde Jesús también se retiró a la montaña, pero acompañado de 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y allí se transfiguró delante de ellos. En esta oportunidad Jesús se retira solo a la montaña y lo hace para orar. Podemos deducir desde el pasaje del Evangelio que estuvo allí un buen tiempo, horas, varias horas, en intimidad con el Padre, allí en el silencio de la montaña. Estaba ya bastante entrada la noche cuando Jesús regresa a la orilla del lago del mar para reunirse con sus discípulos. Como la barca estaba lejos de la tierra, Jesús va caminando sobre las aguas hacia la barca. Los discípulos, al verlo, se llenaron de miedo, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. El milagro de Jesús entonces aquí es el hecho de caminar sobre las aguas. Eso es lo que nos dice el evangelista San Mateo. Pero hoy quiero que nos detengamos en un punto, en un detalle que puede parecer menos relevante dentro de este pasaje del Evangelio. Y ese punto o esa expresión es alejarse de la orilla. Los discípulos, claro, por orden de Jesús, se alejaron de la orilla. ¿Y qué significa la orilla cuando estamos a la mar o cuando estamos en un río, cuando nos internamos en un lago? La orilla es el lugar seguro, el lugar seguro. Los discípulos entonces se han alejado, sí, por orden de Jesús, de la orilla, del lugar seguro. Van en la barca, pero van sin Jesús, de acuerdo a este texto del capítulo 14. Si vamos al capítulo 8, en aquel relato de la tempestad calmada, Jesús está en la barca con sus discípulos, pero Jesús se había quedado dormido. En uno y en otro pasaje vemos cómo el viento empieza a arreciar, las olas del mar empiezan a embestir la barca hasta el punto casi de hundirla. Los discípulos, claro, se llenan de temor. Sin Jesús subido en la barca, o con Jesús en la barca pero dormido, queridos hermanos, nosotros quedamos como a la deriva. Para nosotros los cristianos, esa barca, que es la iglesia, nos da seguridad. En la medida en que viajemos en esa barca, pero con Cristo al lado, y con Cristo despierto, válgame esa expresión, ¿cierto? Con Cristo, pero despierto. Puede que caminemos con Cristo, pero lo llevamos como dormido. A ver, y no es que Dios se duerma, no. A veces nosotros somos los que entramos como en ese sueño profundo y a veces olvidamos que Jesús está a nuestro lado.
Cuando nos alejamos de Cristo, entonces nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia como los apóstoles, perdemos la paz, se inquieta nuestro corazón, se agita nuestra vida, así como se agitaban las aguas y amenazaban con volcar aquella barca en la que estaban los discípulos. Cristo, como bien nos lo recuerda el apóstol San Pablo, es la cabeza de la iglesia. Está en la iglesia y se acerca a nosotros porque quiere navegar, porque quiere caminar a nuestro lado. Como hombres y como mujeres de fe, tenemos que invitar a Cristo para que suba la barca de nuestras vidas, invitar a Cristo para que suba la barca de nuestras familias y navegue con nosotros, para que suba la barca de nuestras comunidades y que sea el Señor quien nos ayude a remar, que sea el Señor quien nos ayude también a internarnos allí en el mar, invitarlo a viajar todo el tiempo con nosotros, pero de manera especial en los momentos en los que nos sentimos más débiles, en los momentos en los que nos asaltan las dudas, en los momentos en los que a veces la tristeza o la angustia quisiera apoderarse de nosotros. Queridos hermanos, para nadie es un secreto que en la barca de la iglesia viajamos hombres y mujeres con buenas intenciones, pero también hay quien viaja en la barca de la iglesia con intenciones perversas. Viajan los que quieren hacer el bien, pero también muchos que a lo mejor pretenden hacer el mal. Viajan en la barca de la iglesia los pastores, pero también aquellos que se disfrazan de pastores, ocultando que son lobos y lo que quieren es destruir el rebaño. Viajan los profetas que anuncian y denuncian, pero también los falsos profetas que quieren desviarnos de los caminos de Dios. Queridos hermanos, como iglesia navegamos en un mar agitado por los vientos del relativismo, del hedonismo, por los vientos de un liberalismo mal enfocado y por los vientos de un modernismo facilista y acomodado. Con las persecuciones a los cristianos y las campañas desacreditadoras agitan con violencia nuestras aguas. Los falsos profetas quieren que nosotros perdamos el horizonte, quieren que perdamos aquel lugar seguro a donde siempre podemos regresar, que es la orilla, y nos desviemos del rumbo, es decir, que nos alejemos de Dios. Y estos tiempos, a lo mejor cuando más atacados nos sentimos, pues exigen más de nosotros, de la iglesia, esa vida de oración. Exigen que como Jesús, nosotros también nos apartemos a la montaña, al silencio de la montaña y fortalezcamos nuestra oración. Como discípulos del Señor, debemos implorarle que nos acompañe para que amaine el viento y los miedos desaparezcan. Pidámosle al Señor entonces que camine siempre con nosotros, que navegue, que sea nuestro compañero de camino. Que el Señor los guarde y los bendiga hoy y siempre. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Continuamos con este espacio con Jesús en mi hogar. Qué rico que ustedes sigan ahí en sintonía, que nos acompañen. Hoy tenemos una invitada muy especial de nuestra parroquia San Antonio de Padua. El próximo lunes 21 de agosto es el día del catequista en la fiesta del Papa Pío X Santo. Él es el patrono de los catequistas y por eso en la iglesia, en ese mismo día, 21 de agosto, nos dedicamos a honrarlos, homenajearlos y celebrar con los catequistas de las diferentes comunidades, no solamente aquí en Guarne o en la diócesis de Sonsón Río Negro, sino en el mundo entero. Quien nos acompaña hoy es la coordinadora de la catequesis y de los catequistas aquí en nuestra parroquia. Bienvenida, que bueno, pues no he dicho su nombre para que empiece presentándose, se dé a conocer a los televidentes y ya a medida de que vayamos compartiendo, pues vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más de usted y del oficio, más bien del servicio que prestan los catequistas en esta y en todas las parroquias. Con seguridad no hay grandes diferencias entre los catequistas de Sonsón Río Negro, a los catequistas de la Arquidiócesis de Medellín o a los que prestan su servicio, no sé, en Estados Unidos o en Italia. Nos vamos a dar cuenta de eso. Bueno, muchas gracias, Padre. Sí, mi nombre es Beatriz Álvarez Valencia, catequista, como dice el Padre, hace muchos años. Aquí en la parroquia San Antonio de Padua, llevo 1 año y medio acá en la parroquia, mi ser y mi servicio de catequista. Qué bueno. Bueno, tengo igual varias preguntas para Beatriz, precisamente ahondando un poco en este tema de la catequesis, eso, y del ser y hacer del catequista dentro de nuestras comunidades parroquiales. Bueno, Beatriz, pues qué rico empezar hablando, bueno, en sus palabras, o cómo puede definir usted qué es un catequista. Pues ante todo, Padre, un catequista es un bautizado. Somos personas como cualquier otra, o sea, como cualquier ser humano que tenemos nuestras debilidades y queremos ser catequistas, pero lo primero es un llamado, o sea, es un llamado que Dios nos hizo a ser catequistas y a servirle a los demás, porque eso es lo que nosotros hacemos, servir. Y yo creo que ese es el ser de catequista, servir a nuestra comunidad, a nuestra Iglesia Católica, y ayudarle también a los niños, sobre todo a los jóvenes, en esa iniciación cristiana, en la iniciación de sus sacramentos, bautismo, primera comunión y confirmación, enseñarles pues a todos los niños cómo se acercan más a Dios, y sobre todo, como les digo yo mucho a los catequistas como coordinadora, es enseñarles ese amor por Dios, por la Iglesia, por nuestra Iglesia Católica. Muy bien, Beatriz sintetiza muy bien el ser catequista o qué es un catequista
es la respuesta a ese llamado de Dios. Un catequista tiene esa vocación de servicio y ella lo decía, es ante todo un bautizado. Claro, no podemos, digamos, enseñar o transmitir la fe si antes no la hemos abrazado, ¿cierto? Si antes no podemos hablar del amor de Dios si no hemos experimentado ese amor. No podemos hablar del amor a la iglesia si nosotros no estamos enamorados también de la iglesia. ¿Qué hace un catequista, Beatriz? ¿Qué hace un catequista en su quehacer? A ver, nosotros, por ejemplo, acá en la parroquia nos reunimos todos los sábados, también tenemos catequesis con las veredas, pero nos reunimos y ¿qué les hacemos? Cada uno tiene su grupo de niños o de jóvenes y ¿qué les hacemos? Les enseñamos, les transmitimos los conocimientos que tenemos nosotros de catequistas, de lo que nos formaron también nuestros padres, lo que nos han formado los sacerdotes, y les transmitimos esos conocimientos, pero en una forma lúdica también, o sea, con canciones, con dinámicas, de tal modo de que tanto el niño como el joven entiendan y aprendan lo que decíamos, conocer a Dios, y también conozcan, o sea, y hagan su preparación para cada sacramento que va a realizar, sea la primera comunión o la confirmación. Entonces ya los preparamos durante todo un año para que reciban su sacramento como debe ser. Eso, hablando de niños y hablando de sacramentos, no sé si de pronto sabes, la intención de la pregunta no es como corcharla, pero no sé si de pronto sabe por qué San Pío X Papa es el patrono de los catequistas. ¿Por qué es el patrono de los catequistas? A ver, San Pío, él cuando fue papa, o sea, fue el que impulsó el catecismo, de hecho le dio un impulso muy grande al catecismo. Y él creó el catecismo mayor, o lo impulsó. ¿Qué pasaba? Que habían otros catecismos, pero digamos él lo resumió y lo abajó como a las personas. Eso, un lenguaje más asequible. Un lenguaje donde nosotros pudiéramos acceder a él y transmitirlo, porque era muy, pues eso es lo que conozco. Sí, no, muy bien, eso, claro, con el Papa Pío X, que fue Papa a principios del siglo XX, él sucedió allí en la silla de Pedro a León XIII. Claro, él impulsó muchísimo eso, la enseñanza del catecismo. Él decía, hombre, a la gente hay que enseñarle bases sólidas acerca de la doctrina de la fe, y eso nos lo puede ofrecer el catecismo. ¿Y quiénes enseñan el catecismo? Claro, las religiosas, los sacerdotes, pero necesitamos de estos laicos comprometidos a los cuales llamamos catequistas, precisamente para esa enseñanza de las verdades de fe y de la doctrina de la Iglesia. Pero hay otro dato interesante, estaba leyendo por allí, y dicen que el Papa Pío X hizo posible que los niños se acercaran a los sacramentos a edad temprana. Entonces eso ayudó también a que lo eligieran en la Iglesia como el patrono de los catequistas. Bueno, hablemos un poco de este patrono de Pío X. Él nació en Italia, nació en el año de 1835, en el año de 1854 fue ordenado sacerdote, en 1858 ordenado sacerdote y en 1884 ordenado obispo. Como ya lo habíamos dicho, después de que fallece el Papa León XIII, queda allí en la cátedra de Pedro San Pío X. Como ya lo habíamos dicho, se interesó mucho eso por impulsar las vocaciones, por renovar la formación. También a él se le debe el impulso del Código de Derecho Canónico que se ofreció a la Iglesia en 1917. Eso, todo ese impulso al catecismo, y promovió eso, la catequesis presacramental a edad temprana, es decir, para los niños. Por eso, y con seguridad por muchísimas otras cosas, a lo mejor ustedes saben también muchísimas cositas del Papa San Pío X, por eso es nombrado patrono de los catequistas. De hecho, padre, él no era alguien, sus papás eran muy humildes, su mamá era costurera, y llegó y a él le ayudó, fue un sacerdote, fue el que le ayudó a él
a que empezara como a estudiar, le empezó a enseñar allá en la escuelita donde él estaba, y después ya lo impulsó, le ayudó a que entrara ya a estudiar en el sacerdocio, y él se ganó una beca para poder impulsar, y mire, llegó a ser papa. O sea que no necesitamos tener, o sea, lo mucho, ni siquiera tener, mire, él era humilde, y mire hasta dónde llegó. Entonces, y hablando de la humildad del Papa Pío X, imposible no pensar en la sencillez de los niños y de los jóvenes que se acercan a nuestras comunidades parroquiales, aquí a esta parroquia de San Antonio de Padua, para prepararse precisamente para el sacramento. Nosotros tenemos la oportunidad, cuando acompañamos estos procesos catequéticos, de conocer la realidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Eso, y sabemos que la gran mayoría de ellos son jovencitos y niños muy sencillos, pobres, si no espiritualmente, de pronto vemos pues que hay pobreza económica, pero ese interés por conocer de Dios y ese interés también por formarse, no solamente académicamente o intelectualmente, conocimientos que les pueden brindar en una institución educativa, sino también por formarse en la fe. Sí. Muy bien, al Papa Pío X lo celebramos el 21 de agosto, también lo habíamos dicho, y por eso el 21 de agosto es el Día del Catequista. Beatriz, vamos a entrar un poco más como en el plano ya más personal. Eso, ya pasamos un poco de las generalidades, como entrar un poco al plano personal. ¿Cómo surge su vocación de catequista? Usted hace un ratico ya nos lo decía. El catequista responde a un llamado, o sea, tiene esa vocación de servicio. ¿Cómo surge esa vocación? No sé, cuando usted estuvo en la catequesis cuando era pequeña. Yo en este momento recuerdo también cuando fui a la catequesis presacramental, que tenía 7 años cuando empecé el proceso de catequesis. Un año inolvidable, para mí un año inolvidable. Pues para mí también fue inolvidable, porque a mí me catequizó una señora de por mi casa, una señora de edad muy viejita, y cuando eso tenían unos libros, y resulta que íbamos a la casa de ella, pero realmente íbamos dos, una compañerita y yo, y ella nos catequizaba, y nosotras íbamos era por el algo, porque nos daba unos algos excelentes. Pero con el algo, o sea, a través del algo ella nos motivó, y nosotros no faltábamos a la catequesis, y la verdad nos preparó súper bien. Entonces mire que toda esta motivación también nosotros se la hacemos a los niños acá. O sea, les traemos dulces, juegos, los atraemos para que también ellos se enamoren de la catequesis y de Jesús. A ver, padre, y de la pregunta que me dice, yo vengo de una familia muy religiosa, mucho. De hecho, mis padres nos infundaban mucho lo que era ir a la Eucaristía, el Santo Rosario todos los días, eso. Y tengo una tía que ella ya murió, era madre superiora de un convento acá en La Ceja, las misioneras siervas del Divino Espíritu. Entonces, a través de ella, pues digamos, ella fue como el punto para que nosotros fuéramos como ayudando, y siempre nos decía, recuerden servir, ustedes deben de ser serviciales, ustedes deben de ayudar. Yo creo que ahí empezó. Entonces, a través de ella, cuando hacían alguna misión o algo, nos decía, ayúdenos acá con estas hermanas, ayuden en la casa en los diciembres, en Navidad, ayuden en al Padre. Entonces ahí como que fue naciendo esa vocación. Pero realmente, la vocación, y ya que empecé a ser catequista como tal, hace 15 años, en la parroquia donde yo vivía, en Sabaneta. Allá fue donde ya me ingresé, y fue a través de una hermana mía que le dio cáncer. Y ella era muy de la iglesia de ayudar, y ella fue la que me dijo, nos dijo a las hermanas, ustedes saben, ustedes tienen este don, ustedes ¿por qué no ayudan en la iglesia? Tienen el servicio. Así tengan muchas ocupaciones, ayuden. Y ahí empezó como que sí, yo dije, sí, de verdad, yo creo que Dios me hizo el llamado a través de mi hermana, que estaba enferma, y ella servía con su enfermedad y ayudaba. Entonces, mire que
ahí ya hablamos con el padre y en algún momento ya ingresé y esto lo enamora a uno y ya uno, donde esté es catequista. Yo digo que nosotros somos catequistas 24 horas. Vamos a ir a un corto de comerciales y en unos instantes regresamos para continuar con este encuentro, esta entrevista a Beatriz, la coordinadora de la catequesis aquí en nuestra parroquia. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Para este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita de codificadores, televisores modernos ni especiales y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda, al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Catequista comparte las experiencias que ha tenido con Jesús o de Jesús con sus catequizandos. Continuamos en este encuentro con Beatriz, en este compartir. Beatriz, bueno, me llamaba mucho la atención que ya hace unos instantes decía que el algo, esa tazada me imagino que de café o de chocolate, acompañada no sé si de una buena arepa o con muy buena parva, que eso la motivaba a ir también para ir a aprender de Jesús e ir a la catequesis. Y pensaba yo, bueno, en la iglesia todas las celebraciones, es más, la Eucaristía es comida, y si nosotros vamos a la Biblia nos vemos claro que las enseñanzas de Jesús muchas veces se impartían alrededor de una mesa compartiendo los alimentos. Hace poco meditábamos en ese pasaje del Evangelio de la multiplicación de los panes, donde hay comida también hay como esa disponibilidad para aprender eso. Ese amor con que ella, por ejemplo, lo servía, es que era eso. Así es, la comida definitivamente congrega, la mesa congrega. Beatriz, ya usted nos decía hace un rato que hace mucho tiempo que es catequista, pero no siempre ha sido catequista acá en el municipio de Guarne y en nuestra parroquia. ¿Cómo llegó a Guarne? ¿O dónde empezó usted con este servicio como catequista y cómo llegó a Guarne? A ver, padre, pues yo llegué a Guarne a trabajar, pues yo trabajo acá en Guarne. Y hace año y medio estoy trabajando acá como catequista, estoy colaborando pues en el servicio de la parroquia hace año y medio. Yo vine, como le digo, uno es catequista a las 24 horas y se enamora de la catequesis y uno ya no se quiere salir. Me vine a vivir a Guarne. Antes, ¿dónde estaba Beatriz? ¿En qué parroquia y en qué ciudad? Estaba en Sabaneta. Yo en Sabaneta era catequista.
y duré allá de coordinadora 12 años, coordinando la catequesis. Entonces ya cuando me vine para acá, yo misma vine en una de las Eucaristías, hablé con el padre y le dije que yo era catequista y que yo quería seguir mi servicio acá, porque ya estaba viviendo acá en Guarne. Entonces ya el padre, en ese entonces el que coordinaba la catequesis era el padre Luis Enrique, él me dijo, claro que sí, y ya me llamó y me dijo cuándo era la reunión, vine a una reunión de catequesis y ahí fue donde ya empecé como acá con la catequesis. Ya después él me dijo que para organizar como, pues siquiera trabajando como coordinadora, que le ayudara. Y ahí ya continué como coordinadora de la catequesis. Hasta ahora muy bien, pues o sea, la gente me ha acogido muy bien, muy queridos todos. Y los sacerdotes también he trabajado muy bien y ya con el padre Daniel pues llevo ya trabajando pues desde que él está acá, también al servicio pues con él y excelente pues trabajando con las personas, los catequistas. Definitivamente es una mujer muy organizada y muy comprometida, ¿cierto? Sabe lo que está haciendo y sabe de ese servicio abnegado y desinteresado en esta comunidad parroquial. Beatriz, ¿cuántos catequistas tenemos aquí en esta parroquia? Acá tenemos 21 catequistas. 21. Y tenemos, o sea, trabajamos acá en la parroquia, aquí digamos en la parroquia central, en la sede, que es acá la parroquia San Antonio de Padua, pero también tenemos otros centros, tenemos en las veredas, entonces tenemos en Chaparral, tenemos en el Colorado, tenemos en la vereda Bellavista, La Clara, pues la Clarita, en Bellavista también tenemos, en Guapante, o sea, ahí tenemos todos los... Eso, que no se me escapa ninguno. Eso, tenemos los catequistas distribuidos en diferentes lugares. En Juan 23 de pronto también tenemos catequesis, no, ellos bajan a Chaparral. Bajan a Chaparral, allá sí teníamos, pero eran muy pocos, entonces se concentraron para que no estuvieran, porque realmente, por ejemplo, primera comunión es comunión, o sea, estamos unidos, y también la confirmación, la idea es que seamos varios. Entonces 2 o 3 niños arriba en Juan 23, solitos en su catequesis, entonces le dijimos, no, más bien que bajen hasta ahí que queda cerca a Chaparral para que estén en su grupito y hagan las actividades en grupo. Entonces eso es lo que está trabajando. Chaparral es un centro poblado que agrupa diferentes veredas del municipio del Guarne hacia el oriente del municipio. Y normalmente el grupo de Chaparral es un grupo bastante representativo a la hora de acercarse a recibir los sacramentos. Muy bien. Ya nos ha hablado un poco, bueno, de los catequistas que tenemos diferentes lugares o centros donde ofrecemos la catequesis. Ahora quiero que nos cuente qué se hace en la catequesis parroquial. Usted al comienzo nos dio ya como unas ideitas, pero ahora sí como centrándonos en el qué hacer del catequista en esta parroquia. ¿Qué hacen los catequistas en esta parroquia? Qué bueno que hablemos de los encuentros que tenemos también mensualmente con los catequistas, con los padres de familia. Cuéntenos un poco del qué hacer del catequista o de la catequesis en esta comunidad parroquial. Bueno, nosotros aquí en San Antonio de Padua, ¿qué hacemos? Inicialmente, al principio del año, yo siempre les paso un cronograma de todas las actividades que hacemos en el año. Entonces, cada 8 días hay un encuentro, sea con los niños o con los jóvenes. Ya cada catequista organiza con su niño el encuentro, pero siempre estamos viendo el mismo tema. Supongamos, vamos a ver el tema del sábado, es la Virgen María. Si vemos ese tema, todos lo estamos viendo, tanto acá en la parroquia como en las veredas. Estamos viendo el mismo tema. Cada catequista que hace con los niños, coge y prepara su tema, hace una oración, o sea, digamos, dentro del derrotero que deben hacer es, uno, la oración. Acá hemos con el padre Daniel, por ejemplo, acá en la parroquia, siempre, digamos, los primeros 20, 30 minutos, el padre los recibe acá en la parroquia,
lo hacen una oración, después se canta, se les enseña algún canto, alguna dinámica, y ya después de eso se van con sus catequistas a la preparación del tema. La Virgen María, entonces se les enseña sobre la Virgen María, sobre las advocaciones que hay, se les pone a colorear, o sea, diferentes actividades. Cada 8 días puede ser una actividad diferente. Entonces, cada catequista tiene el tema, tiene libertad del tema, pero tiene también la cartilla, que esa cartilla, pues, vamos mirando ahí los temas, qué es lo que deben hacer, pero la cartilla no es como algo que tiene que ser así exactamente. Acá en la parroquia nos apoyamos en los subsidios diocesanos, la cartilla del niño para primera comunión y la cartilla del joven para confirmación. Sin embargo, eso no quiere decir que estrictamente nos ciñamos a todos esos temas. No, nos apoyamos en ellos, pero tratamos de explorar un poco esa dimensión creativa del catequista y también tratar, digamos, como de extraer lo mejor de nuestros niños y jóvenes. Y ahora hay algo, pues como hay algo, el internet, por ejemplo, eso ayuda mucho y nos apoyamos mucho en otras actividades que pueden llamar la atención, que los niños digan, me gusta, me enamoro de eso. Bueno, Beatriz, cuéntenos eso, los encuentros. Tenemos también cada mes un encuentro con los papás, tanto de primera comunión como de confirmación. El primer domingo de cada mes estamos con ellos y ¿qué se les enseña? Se les hace como una catequesis dependiendo del tema. Por ejemplo, este año estamos en el año de la familia, entonces estamos tratando de tocar ese tema del año de la familia y ya ellos comparten con nosotros durante esa catequesis. Y ese día también todos nos reunimos en la Eucaristía, o sea, antes de lo que es la reunión con padres de familia, celebramos la Eucaristía todos juntos y ya después la reunión con ellos, y ya después ellos se van y se reúnen cada grupito con sus catequistas para preguntar cómo van sus hijos, si tienen alguna duda. Entonces es una retroalimentación muy bonita con los papás. Eso. Previo al encuentro con los papás, tenemos también el encuentro con los catequistas, que hablamos eso, de asuntos varios, pues como cositas de pronto. Hay momentos también de formación con los catequistas para compartir con ellos. ¿Cómo es el proceso presacramental para la primera comunión y para la confirmación? Ya que son procesos diferentes, de hecho empiezan en diferentes momentos del año. Pero bueno, antes de eso, padre, ¿qué le iba a decir? Que también nosotros pues tenemos durante el año, para terminar como lo otro en el cronograma, tenemos también una convivencia con los papás y los jóvenes, se llama convivencia familiar, y hacemos una actividad final del año para los de primera comunión y digamos por ahí a mitad de año para los de confirmación, donde se reúnen las familias y hacemos una actividad muy bonita de compartir con las familias. Eso también es muy bonito. Lo otro que me estaba preguntando era lo de ¿cómo sería el proceso de preparación para cada uno de los sacramentos? O sea, indistintamente, bueno, el sacramento de la primera comunión y para el sacramento de confirmación. Pues acá en la parroquia, a principios de año, o sea, en enero se empiezan las inscripciones. Se hacen las inscripciones para primera comunión, porque ellos se preparan todo un año y ya la primera comunión se haría en diciembre, el 8 y ya otro día si es necesario según la cantidad de niños, o solamente el 8, pues ya depende como veamos la cantidad de niños. Ese sería el proceso de primera comunión. En confirmación se empieza el proceso en junio. Entonces durante el mes de junio y julio más o menos se hacen las inscripciones para celebrar el sacramento al año siguiente, en junio en las fiestas patronales de San en el marco Antonio. De las fiestas por patronales. Ahí por las fiestas ahí se celebra el sacramento de la confirmación.
Muy bien, Beatriz, bueno, ya se nos agota el tiempo. Qué bueno poderle ofrecer como un mensaje, un saludito a los niños y a los jóvenes que nos están viendo, a lo mejor muchos de ellos de acá de nuestra comunidad parroquial, y también a los catequistas que se han conectado a este espacio con Jesús en mi hogar. Bueno, a ver, Padre, pues a los niños y a los jóvenes, yo les quiero decir que nunca dejen de ser niños y nunca dejen de ser jóvenes. Los jóvenes son muy alegres y yo les digo mucho a los jóvenes de acá de la parroquia, no porque estemos en una actividad en la iglesia o en nuestra parroquia o una actividad de la iglesia católica, tiene que ser aburrida. Aquí hay espacios muy divertidos y donde comparten. Cuando ya vienen los jóvenes, inclusive al grupo juvenil o a estos encuentros de catequesis, y vienen los niños, acá se divierten y no tenemos que hacer de una catequesis o decir, es que las cosas de la iglesia son muy aburridas, que es el concepto que tienen, no son aburridas. La pasamos muy bien y cuando ya empiezan a venir, ahí es donde ven que se enamoran de Dios, de las cosas de Dios, de la Virgen, y ya empiezan, o sea, les entra ese amor y ahí ven que es diferente, que no es algo aburrido. Entonces, tienen que estar y participar y servir. Eso es lo que yo les digo a todos. El servicio, no solo acá, sino también en sus casas, en sus hogares, en su colegio, que siempre tenemos que estar sirviendo a los demás. Ese es como el lema de ser catequista, es el servicio. Y a los catequistas también, que bienvenidos los que quieran ser catequistas. Cualquier persona puede ser catequista, no somos santos. No nos pagan porque muchos creen que a los catequistas nos pagan y que lo hacemos porque nos paguen. No, nos paga Dios. O sea, el servicio, la gratificación de servir y de ayudar a los niños. No saben la alegría que da cuando uno en diciembre o en junio, estos jóvenes y estos niños celebran la primera comunión. Eso es una alegría inmensa y todos los catequistas lo hemos sentido. Entonces ese es mi mensaje. Bueno, Beatriz, eso, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por compartir con nosotros este espacio previo al Día del Catequista, no solamente en nuestra diócesis, sino en el mundo entero. A ustedes les agradecemos su presencia, el que estén allí detrás de las pantallas. Les agradecemos que compartan estos minutos con nosotros. Que Dios los acompañe, que la Santísima Virgen María los cubra con su manto precioso y bueno, encomendémonos también en este día a la intercesión de San Antonio. Que Dios los bendiga.